Biología y sociedad, una visión general. La biología, el estudio de la vida, se entrelaza profundamente con numerosas facetas de la sociedad y otras disciplinas científicas. Su relación con el método científico es fundamental, proporcionando un marco estructurado para la investigación y el descubrimiento. Además, la microscopía, una herramienta clave en biología, ha revolucionado nuestra comprensión del mundo microscópico. Relación de la biología con otras ciencias. La biología no opera en aislamiento, interactúa y se complementa con muchas otras ciencias. Aquí hay algunas relaciones clave. Química. La bioquímica, un campo que combina biología y química, es esencial para comprender los procesos vitales a nivel molecular. Estudia las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos, como la fotosíntesis y la respiración. Física. La biofísica aplica los principios de la física para estudiar los sistemas biológicos. Ayuda a entender fenómenos como la mecánica muscular, la transmisión nerviosa y la estructura de las proteínas. Matemáticas. La biología matemática utiliza modelos matemáticos para simular y analizar sistemas biológicos. Es crucial para la epidemiología, la genética de poblaciones y la bioinformática. Informática. La bioinformática combina la biología con la informática para gestionar y analizar grandes conjuntos de datos biológicos, como genomas y proteomas. Geología. La paleontología, una rama de la geología, estudia los fósiles para entender la evolución de la vida en la Tierra. Relación con el método científico. La biología, como ciencia, depende del método científico para avanzar en el conocimiento. Los pasos clave del método científico son: observación, identificar un fenómeno o problema. Hipótesis, formular una explicación tentativa. Claro, aquí tienes un texto mejorado y más claro sobre los efectos de diferentes componentes en el desarrollo embrionario de anfibios. ANURA. Efectos de diferentes componentes sobre el desarrollo embrionario en anfibios. ANURA. Los anfibios han sido durante mucho tiempo organismos modelo fundamentales para el estudio de la biología del desarrollo debido a la facilidad de manipulación de sus embriones y a la observación directa de sus procesos embrionarios. Dentro del orden ANURA, el modelo más estudiado es Xenopus leves, que ha proporcionado gran cantidad de información sobre los mecanismos moleculares y celulares que regulan el desarrollo embrionario. Sin embargo, aunque Xenopus levis es representativo, existen diferencias importantes en el desarrollo embrionario entre los distintos órdenes de anfibios. Estas diferencias pueden atribuirse a variaciones en los componentes citoplasmáticos, factores de señalización, y en la regulación genética que influyen en procesos clave como la segmentación, la formación del eje corporal, la inducción de tejidos y la diferenciación celular. Por ejemplo, en Xenopus, la distribución asimétrica de ARN maternal y proteínas en el huevo es crucial para la especificación de los ejes embrionarios y la activación de genes cigóticos. Otros anfibios pueden presentar variaciones en estos patrones, lo que resulta en diferencias en la dinámica del desarrollo y en la morfología embrionaria final. En resumen, aunque Xenopus leves sigue siendo el referente principal para estudios en ANURA, comprender las particularidades de otros anfibios es esencial para obtener una visión más completa y diversa del desarrollo embrionario en este grupo. Entiendo que necesitas información sobre la estructura y fisiología animal. Aquí tienes un resumen conciso de los temas principales. Niveles de organización en animales. Células, la unidad básica de la vida. Ejemplos: células musculares, nerviosas y epiteliales. Tejidos. Grupos de células similares que realizan una función específica. Hay 4 tipos principales. Tejido epitelial, cubre superficies y reviste cavidades. Tejido conectivo, soporta, conecta y separa diferentes tejidos y órganos. Tejido muscular, permite el movimiento. Tejido nervioso, transmite señales eléctricas. Órganos, estructuras compuestas por 2 o más tejidos que trabajan juntos. Ejemplos: corazón, pulmones y estómago. Sistemas de órganos, grupos de órganos que cooperan para realizar funciones corporales complejas. Ejemplos: sistema digestivo, sistema respiratorio y sistema circulatorio. Organismo, un ser vivo completo, formado por todos los sistemas de órganos que trabajan en conjunto. Sistemas de soporte y movimiento. Esqueleto, proporciona soporte estructural, protege órganos internos y permite el movimiento. Puede ser interno, endosqueleto, o externo,
exoesqueleto. Músculos, permiten el movimiento al contraerse y relajarse. Hay 3 tipos: músculo esquelético, voluntario, adherido a los huesos. Músculo liso, involuntario, en las paredes de órganos internos. Músculo cardíaco, involuntario, forma el corazón. Sistema nervioso, neuronas, células nerviosas que transmiten señales eléctricas. Cerebro, centro de control del cuerpo. Teorías de la evolución biológica, aspectos históricos y fundamentales. La evolución biológica es el proceso de cambio y diversificación de los seres vivos a lo largo del tiempo. Las teorías que intentan explicar este proceso han evolucionado significativamente a lo largo de la historia, pasando del fijismo al transformismo, evolucionismo, y culminando en la teoría sintética moderna. Fijismo vs transformismo, evolucionismo. Fijismo. Definición. Sostiene que las especies permanecen inmutables a lo largo del tiempo. Historia. Predominante hasta el siglo XVIII, influenciado por creencias religiosas y la interpretación literal de textos sagrados. Representantes. Carl Linnaeus, Carlos Linneo, quien desarrolló la taxonomía binomial, aunque creía en la creación divina y la inmutabilidad de las especies. Transformismo, evolucionismo. Definición. Propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, transformándose en otras. Historia. Surge como una alternativa al fijismo, impulsada por descubrimientos paleontológicos y biogeográficos. Representantes. George Louis Leclerc, conde de Buffon, sugirió que las especies podrían sufrir cambios influenciados por el ambiente. Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, propuso ideas sobre la transformación de las especies en zoonomía. Jean-Baptiste Lamarck fue el primero en presentar una teoría coherente de la evolución. Lamarckismo. Teoría. Herencia de caracteres adquiridos. Los organismos pueden transmitir a sus descendientes las características que han adquirido durante su vida en respuesta a las necesidades del entorno. Uso y desuso de órganos. Los órganos que se utilizan se desarrollan, mientras que los que no se usan se atrofian. Ejemplo clásico. El cuello de las jirafas se alarga debido al esfuerzo continuo para alcanzar las hojas de los árboles altos, y esta característica se transmite a las siguientes generaciones. Consideraciones experimentales comunes a los seres vivos y a los cuerpos inertes. La espontaneidad de los seres vivos ha sido una objeción contra la experimentación en estudios biológicos. Los seres vivos poseen una fuerza interior que guía sus manifestaciones vitales. Experimentación en seres vivos vs cuerpos inertes. Control de variables. Seres vivos. Complejidad inherente y múltiples variables interrelacionadas. Cuerpos inertes. Variables más fáciles de aislar y controlar. Espontaneidad. Seres vivos. Capacidad de reacción no siempre predecible. Cuerpos inertes. Comportamiento determinado por leyes físicas y químicas. Ética. Seres vivos. Consideraciones éticas en experimentación. Cuerpos inertes. No aplican consideraciones éticas. Adaptación. Seres vivos. Capacidad de adaptación a condiciones experimentales. Cuerpos inertes. No poseen capacidad de adaptación. Observación. Seres vivos. Requiere observación continua para captar cambios sutiles. Cuerpos inertes. Observación centrada en parámetros específicos. Reproducibilidad. Seres vivos. Dificultad para reproducir resultados debido a variabilidad biológica. Cuerpos inertes. Mayor facilidad para reproducir resultados. Interpretación. Seres vivos. Interpretación compleja por múltiples factores biológicos. Cuerpos inertes. Interpretación directa basada en principios físicos. Técnicas. Seres vivos. Técnicas especializadas para no alterar funciones vitales. Cuerpos inertes. Técnicas variadas según propiedades a estudiar. Modelización. Seres vivos. Modelos complejos que intentan simular interacciones biológicas. Herencia biológica. La herencia biológica es el proceso por el cual la descendencia hereda características de sus padres. Este proceso es fundamental para la continuidad de la vida y permite que las características de las especies se transmitan de generación en generación. Conceptos clave. Genes, unidades básicas de la herencia, segmentos de ADN que codifican para una proteína o tienen una función reguladora.
Cromosomas, estructuras dentro de las células que contienen los genes. Los humanos tienen 23 pares de cromosomas, uno de cada padre. ADN, ácido desoxirribonucleico, molécula que contiene la información genética. Genotipo, constitución genética de un organismo. Fenotipo, características observables de un organismo, resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Mecanismos de la herencia. Reproducción sexual, involucra la combinación de material genético de dos padres, lo que resulta en descendencia con una combinación única de genes. Reproducción asexual, produce descendencia genéticamente idéntica al único padre. Leyes de Mendel. Gregor Mendel formuló las leyes básicas de la herencia a través de sus experimentos con guisantes. Ley de la segregación. Cada individuo tiene dos alelos para cada gen, y estos alelos se separan durante la formación de gametos, células sexuales. Ley de la independencia de los alelos. Los alelos de diferentes genes se distribuyen independientemente uno del otro durante la formación de gametos. Ley de la dominancia. En algunos casos, un alelo, el dominante, enmascara la expresión de otro alelo, el recesivo. Herencia no mendeliana. No todos los patrones de herencia siguen las leyes de Mendel. Algunos ejemplos incluyen: dominancia incompleta. El heterocigoto muestra un fenotipo intermedio entre los dos homocigotos. Refutación de la generación espontánea. La generación espontánea era la creencia de que los seres vivos podían surgir de materia no viva. Esta idea fue refutada por varios científicos a lo largo de la historia mediante experimentos controlados. Francesco Redi, siglo XVII, demostró que las larvas no aparecían en la carne si las moscas no podían depositar sus huevos en ella. Colocó carne en frascos, algunos abiertos y otros cerrados con una gasa. Solo en los frascos abiertos aparecieron larvas. Lazzaro Spallanzani, siglo XVIII, hirvió caldo nutritivo en recipientes sellados y observó que no aparecían microorganismos, a menos que los recipientes se abrieran y se expusieran al aire. Louis Pasteur, siglo XIX, realizó experimentos con matraces de cuello de cisne, que permitían la entrada de aire pero impedían el paso de microorganismos. El caldo hervido en estos matraces permanecía estéril a menos que se rompiera el cuello del matraz, permitiendo que los microorganismos entraran. Estos experimentos demostraron que los seres vivos solo provienen de otros seres vivos preexistentes, lo que se conoce como biogénesis. La panspermia. La panspermia es la hipótesis de que la vida existe en todo el universo y se distribuye a través del espacio por medio de meteoroides, asteroides, cometas, polvo cósmico y, posiblemente, también por naves espaciales en viajes interplanetarios. Panspermia natural. Sugiere que microorganismos pueden sobrevivir a las duras condiciones del espacio y viajar entre planetas, iniciando la vida en nuevos entornos. Panspermia dirigida. Propone que la vida fue sembrada intencionalmente en la Tierra por civilizaciones extraterrestres. Aunque la panspermia no explica el origen de la vida, ofrece un mecanismo para su distribución. Existe evidencia de que algunas bacterias pueden sobrevivir en condiciones extremas similares a las del espacio. El sistema esquelético humano proporciona soporte, protección y permite el movimiento. Está organizado en dos partes principales: el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial incluye el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica, mientras que el esqueleto apendicular incluye los huesos de las extremidades y las cinturas pélvica y escapular. Aquí tienes una descripción más detallada de la estructura ósea, su clasificación y consejos para el cuidado del esqueleto. Organización del esqueleto humano. El esqueleto humano adulto consta de 206 huesos que varían en forma y tamaño, cada uno adaptado a funciones específicas. Los huesos están formados por tejido óseo compacto y esponjoso. El tejido compacto proporciona fuerza y soporte, mientras que el tejido esponjoso contiene la médula ósea, responsable de la producción de células sanguíneas 1467. Clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican en 5 tipos según su forma. Huesos largos. Predomina la longitud sobre el ancho, como el fémur y el húmero. Se encuentran principalmente en las extremidades y soportan el peso del cuerpo y facilitan el movimiento. Huesos cortos. Tienen forma cúbica, como los huesos del carpo en la muñeca y los huesos del tarso en el tobillo. Proporcionan estabilidad y soporte. Huesos planos. Son delgados y planos, como los huesos del cráneo, el esternón y las costillas.
Protegen órganos internos y proporcionan superficies para la unión muscular. Huesos irregulares. Tienen formas complejas, como las vértebras y los huesos de la cara. Cumplen funciones específicas según su ubicación. Huesos sesamoideos. Están incrustados en tendones, como la rótula. Protegen los tendones y mejoran la eficiencia de las articulaciones. Las prácticas de microbiología tienen como objetivo familiarizar a los estudiantes con las técnicas comunes utilizadas en los laboratorios de microbiología y permitir la observación experimental de los conceptos aprendidos en las clases teóricas. Para identificar las prácticas más comunes en microbiología, necesito acceder a información actualizada y detallada sobre los procedimientos estándar utilizados en los laboratorios de microbiología. Puedo buscar en la web para obtener una lista de las prácticas más comunes. Las prácticas más comunes en los laboratorios de microbiología incluyen esterilización, autoclave, esterilización con etanol, esterilización con luz UV. Técnicas de aislamiento, método de la placa de estrías, técnica de la placa vertida. Técnicas de identificación, tinción de Gram, pruebas bioquímicas, por ejemplo, prueba de catalasa. Técnicas de cultivo, placas profundas de agar, cultivos de enriquecimiento. Técnicas de tinción, tinción simple, tinción diferencial, por ejemplo, tinción de Gram. Preparación de frotis, fijación por calor. Siembra en césped, extendido uniforme de bacterias en una placa. Observación de la motilidad, técnica de gota colgante. Estas técnicas son fundamentales para el estudio, identificación y manipulación de microorganismos en el laboratorio. Las prácticas de microbiología que comúnmente involucran el uso del microscopio incluyen observación de bacterias y otros microorganismos. Se examinan muestras teñidas o no teñidas para identificar la morfología celular, forma, tamaño, disposición y estructuras específicas, cápsulas, esporas. Tinción de Gram. Después de realizar la tinción de Gram, se utiliza el microscopio para diferenciar las bacterias Gram positivas, que aparecen de color púrpura, de las Gram negativas, que aparecen de color rosa o rojo. Un estudio florístico en la parte alta del río San Diego, Cuba, examinaría la diversidad de plantas en esa área específica. Según Boridi 1991, los bosques de galería aluviales y los bosques de galería de los ríos de tipos derivados son dos formaciones vegetales de agua dulce asociadas a los ríos 2. Bosques de galería aluviales. Los bosques de galería aluviales son formaciones vegetales que se encuentran en las orillas de los ríos y están influenciados por las inundaciones periódicas y los sedimentos aluviales. Estos bosques se caracterizan por tener una alta diversidad de especies adaptadas a las condiciones de humedad y a los suelos fértiles depositados por el río. Bosques de galería de ríos derivados. Los bosques de galería de ríos derivados son similares a los aluviales, pero se desarrollan en ríos que han experimentado cambios en su curso o régimen hidrológico. Estos bosques pueden presentar una composición florística diferente debido a las alteraciones en el ambiente, pero aún mantienen una estrecha relación con el ecosistema fluvial. Un inventario florístico en la finca La Comaca, municipio San Diego, estado Carabobo, Venezuela, también recolectó e identificó muestras botánicas que fueron depositadas en el herbario Helga Lindorf, LUC, de la Universidad de Carabobo. Los estudios florísticos son importantes para comprender la biodiversidad vegetal a nivel local y regional. Hola. Este trabajo parece ser un excelente recurso para una consulta rápida sobre temas de biología. Para que sea aún más útil, aquí hay algunos temas clave que podrías considerar incluir. Biología celular, la célula como unidad básica de la vida, estructura celular, procariotas y eucariotas, funciones de los orgánulos, transporte celular, división celular, mitosis y meiosis. Genética, ADN y ARN, replicación, transcripción y traducción, código genético, herencia mendeliana, mutaciones, ingeniería genética. Evolución, teorías de la evolución, Darwin, Lamarck, selección natural, adaptación, especiación, filogenia. Ecología, ecosistemas, poblaciones, comunidades, cadenas tróficas, ciclos biogeoquímicos, conservación. Fisiología, sistemas del cuerpo humano, nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino, excretor, reproductor, funciones y regulación. Reino animal, clasificación, características principales de los diferentes grupos,
vertebrados e invertebrados, adaptaciones. Reino vegetal, clasificación, estructuras, raíz, tallo, hoja, fotosíntesis, reproducción, adaptaciones. Microbiología, virus, bacterias, hongos, protistas, estructura, reproducción, importancia en la salud y el ambiente. Bioquímica, moléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, enzimas, metabolismo. Para ampliar aún más este trabajo, podrías incluir diagramas, tablas comparativas y ejemplos concretos que faciliten la comprensión de los conceptos. Buena suerte con tu proyecto. La técnica histológica es crucial para examinar tejidos biológicos bajo el microscopio, y cada paso es vital para obtener resultados precisos. El primer paso, que incluye la obtención y preparación de la muestra, es fundamental porque influye directamente en la calidad de la visualización de las estructuras celulares. Los aspectos más importantes de este paso son el corte y el tamaño de la muestra, ya que estos factores pueden afectar la preservación de los detalles celulares y la correcta interpretación de las estructuras. Pasos de la técnica histológica. Obtención de la muestra. La muestra debe ser representativa del tejido que se desea estudiar. Se debe evitar la manipulación excesiva para prevenir daños. Fijación. Este proceso estabiliza las proteínas y estructuras celulares para evitar la autólisis y la degradación. El fijador más común es el formaldehído al 10%, formol. Procesamiento. Deshidratación. Se elimina el agua de la muestra utilizando concentraciones crecientes de alcohol, etanol. Aclaramiento. Se reemplaza el alcohol con un solvente, sileno, que es miscible tanto con el alcohol como con la parafina. Inclusión. La muestra se impregna con parafina líquida, que luego se solidifica para proporcionar soporte durante el corte. Corte. Se utiliza un micrótomo para obtener secciones delgadas, 3 a 5 micrómetros. El grosor del corte es crítico para la resolución y claridad de la imagen. Tinción. Se aplican colorantes para contrastar los componentes celulares y facilitar su visualización. La tinción más común es la hematoxilina y eosina, HIE. Montaje. La sección teñida se coloca en un portaobjetos y se cubre con un cubreobjetos utilizando un medio de montaje transparente. Importancia del corte y tamaño de la muestra.